concepto de Dios. Cada persona tiene una idea de Dios. Uno lee lo que ponen en algunas redes sociales y uno se pone a pensar cuán distorsionada está la idea de Dios, el concepto de Dios que la gente tiene. Pero es aún más inquietante la visión superficial e inexacta que cristianos profesantes, cristianos que están en las iglesias tienen de Dios. Tenemos que tener cuidado de no encontrarnos, de que no nos hallemos haciendo cosas para el Señor, pero no conozcamos verdaderamente a Dios. Tenemos que tener este cuidado. Por eso tenemos que conocer quién es Dios, profundizar quién es el Dios de las Escrituras. No el Dios que la gente cree, no el Dios que ha confeccionado de acuerdo a sus propios deseos. La gente dice, ay, a mí me gustaría que Dios fuera así y este es el Dios en el que yo quiero creer. Pero no se trata de creer en el Dios que uno quiera creer, se trata de creer en el Dios verdadero, en el Dios que existe verdaderamente y es el Dios que se ha revelado, como ya vimos en el primer artículo de fe, a través de las Escrituras. Hace más de 30 años, A.W. Tozer escribió sobre la perentoria necesidad que tiene la iglesia de revisar su concepto de Dios debido a la concepción distorsionada que se tiene de Él. Y él decía, la obligación más pesada que yace sobre la iglesia cristiana de hoy es purificar y elevar su concepto de Dios hasta que sea nuevamente digno de Él. A.W. Pink, que es también un teólogo muy importante, tiene la misma opinión. Dice así: el Dios de este siglo ya no se parece al soberano de las santas escrituras, sino el débil flamear de una vela a la gloria del sol del mediodía. El Dios de quien se habla en los púlpitos, del que se habla en las escuelas dominicales, el que se menciona en la mayoría de la literatura en estos días y del que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una ficción de la imaginación humana, un invento de sentimentalismo excesivo. Los paganos afuera del cristianismo pálido construyen dioses de madera y de piedra, en tanto que millones de paganos dentro del cristianismo, fíjense cómo dice, millones de paganos dentro del cristianismo construyen un Dios a partir de sus mentes carnales. En una de sus cartas a Erasmo, Martín Lutero dijo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dice, nada, fíjense bien esto, nada agrandará más el intelecto, nada magnificará tanto el alma del hombre como una investigación devota, seria y continua del gran tema de la divinidad, de la deidad, de quién es Dios. El estudio más excelente para engrandecer el alma es la ciencia de Cristo, del crucificado, del conocimiento de Dios en la gloriosa Trinidad. El estudio adecuado del cristiano es el estudio de Dios, la ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede cautivar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, los hechos, la esencia y la existencia del gran Dios a quien Él llama su Padre. Existe algo que excede a toda mejoría de una mente, es la contemplación de la divinidad. Si alguien quiere tener, hermanos, una mente sana, debe conocer a Dios. Si quieres tener una mente limpia, debes conocer a Dios.
Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pueden perder, y de hecho se pierden en esa inmensidad cuando nosotros estamos hablando y pensando de Dios tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en ese infinito. Podemos abordar, podemos comprender otros temas y en ellos sentimos algo como una autosatisfacción y seguir adelante con la idea pensando que somos sabios, pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, viendo que como el constructor, como el albañil, nuestra plomada no toca el fondo, y que nuestro ojo, que a veces pensamos que es un ojo muy agudo, es incapaz de ver la altura, y nos alejamos con este pensamiento. Cuando nosotros hablamos de Dios con este pensamiento, pertenezco al ayer y no soy nada. El estudio de la naturaleza de Dios y de su carácter y el máximo es el máximo llamado del cristiano, hermanos. Conocer a Dios es de gran importancia y valor práctico. ¿Para qué fuimos hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? Conocer a Dios. A lo mejor alguien aquí dice: mi objetivo en la vida es tener una casota, es tener un gran coche, es tener dinero, es que me vaya bien en mi trabajo. Mi objetivo primordial en la vida es ser una mamá. Mi objetivo principal en la vida es tener cierto prestigio. ¿Cuál es el objetivo que debemos establecer como primordial en nuestra vida? Conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna que da Jesús? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo mejor de la vida, hermanos? ¿La tele? ¿Los paseos? ¿Los viajes? ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Qué es lo que puede dar verdaderamente gozo, alegría y contentamiento? ¿No es el conocimiento de Dios? ¿En qué se debe alegrar uno en la vida? Dice el Señor allá en Jeremías 9:23: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. De todos los estados que vive el hombre, ¿cuál es el que le da más placer? Dice Oseas 6:6: quiero conocimiento de Dios más que holocaustos, más que sacrificios. Una vez que tomamos conciencia que la prioridad de estar aquí es conocer a Dios, la mayoría, fíjense bien, la mayoría de los problemas de la vida se colocan, se sitúan en el lugar que verdaderamente les corresponde. Lo que hace que la vida merezca la pena, hermanos, es tener un gran objetivo, algo que cautive nuestra imaginación y sostenga nuestra lealtad, y esto el cristiano lo tiene más que nadie. El estudio del carácter de Dios. Algunas personas creen que es un tema solo para teólogos y para pastores, para predicadores. Conocer el carácter de Dios. Eso como que suena muy teológico, muy técnico. Conocer los atributos de Dios, las excelencias de Dios. Estar hablando de esto, pastor, ¿no sería mejor que usted tuviera un tema que dijera, cómo tener buenas relaciones en tu trabajo? O cómo tener éxito en la vida. Son temas que están en boga. Son temas que están en muchas iglesias. Y hay pastores que lo que hacen es meter esos elementos ahí en el sartén y darle vuelta y otro, y cada semana salen con un tema de motivación personal, de motivación empresarial, y a la gente le gusta porque eleva el ego
y pone en el centro las enseñanzas del humanismo, de la sabiduría humana. Pero realmente estudiar a Dios, saber de Dios, conocerlo más, ¿tiene un valor práctico? La pregunta asume claramente que un estudio de la naturaleza y del carácter de Dios será poco práctico e irrelevante en la vida. Sin embargo, es el proyecto más práctico que cualquiera pueda tener y con el cual podamos comprometernos. Conocer a Dios es absolutamente importante para nuestras vidas. Que tú le enseñes a tu hijo quién es el Dios verdadero, hermano, es un tema de relevancia supremo. Porque tienes que temblar si no le estás enseñando a Dios, a tu hijo, quién es ese Dios verdadero. Tu hijo debe crecer con la idea verdadera, real, de quién es Dios. Conocer a Dios es lo más importante. Descuida el estudio de Dios, descuida para ti quién es Dios y te sentenciarás a ti mismo y andarás a tropezones por la vida sin un sentido de dirección, sin comprender lo que te rodea y de esa forma malgastarás tu vida y perderás tu alma. Así decía otro predicador, J.L. Packer. Todo hombre hace lo que bien le parece. Nos asombramos que la iglesia se muestre tan falta de carácter frente a la moral. La Biblia nos dice que hemos dejado de ponderar, hemos dejado de observar la perfección moral de Dios. Y una vez que nuestra visión de la santidad de Dios ha disminuido, entonces nuestros valores morales declinan en forma proporcional. El estudio del carácter de Dios establece y afirma la moral. Es tan fácil como esto, hermanos. Si yo estoy consciente que el Dios Todopoderoso, aquel que se manifestó en Sinaí con rayos, truenos, aquel que está en su trono sentado con ese arco iris y con esos seres que están llenos de ojos por dentro y por fuera, proclamando santo, santo, santo por las 24 horas cada día, están alabando al Señor, que ni siquiera pueden ver su rostro por lo sublime de su majestad y su santidad. Si pensáramos en ese gigante que nos está observando todo el tiempo, que va con nosotros en cada camino, en el camión, en la banqueta, cuando estamos en la casa, eso cambiaría radicalmente la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros nos dirigimos, la forma en que nosotros hablamos. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dijo a Abraham allá en Génesis que el Todopoderoso te está observando. No tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Diosito, tenemos un Dios que es sublime, que es más grande de todo lo que nosotros podamos observar, es más sabio y poderoso y su santidad es sublime. Pensar erróneamente de Dios, cuando nosotros tenemos una idea equivocada de quién es Dios, eso nos va a llevar a un sinnúmero de pecados. Los pensamientos cerrados acerca de Dios fueron la raíz de la caída del hombre en el jardín del Edén. En Génesis 3, el carácter de Dios fue degradado en primer lugar por Satanás. Tú crees que Dios es así, pero no es cierto. Dios no es así. Satanás desde Génesis ha tratado y ha capitalizado el viejo truco de degradar quién es Dios. Dios no es así, Dios te puede dar permiso, Dios es más humano, ¿verdad? Por eso me dice, oiga, ¿y qué piensa de aquella película? ¿Cuál película? Tal película. ¿Y qué pasa? Bueno, ponen a Dios como una mujer. Ese es un pensamiento carnal de Dios.
Piensan que Dios es así. Ay, pero ¿quién eres tú para decir cómo eres Dios? Pues yo no soy nadie para decir cómo es Dios. Pero la Biblia es la revelación del Dios verdadero, y la Biblia nos enseña el carácter de Dios. Cuando tú lees las historias del Antiguo Testamento, puedes ver entre las líneas del texto el carácter de Dios. Cuando tú ves cómo Él actúa con los pueblos, cómo Él llama a los hombres, cuando Él se enciende de ira y se indigna por el pecado, tú puedes ver el carácter de Dios. Y cuando puedes ver que alguien merece un castigo y Él detiene su mano misericordiosa, puedes ver el carácter de Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan de quién es Dios, pero cuando el hombre se aleja de la palabra, cuando el hombre no lee la Biblia todos los días, cuando no está cantando la palabra, cuando no la está aprendiendo de memoria, cuando solamente la deja cada semana un ratito o a veces mucho más tiempo, el concepto de Dios va degradándose y Satanás va ganando, va obteniendo el objetivo que él tiene, como allá en Génesis 3. Por medio de la táctica desviada de preguntas y respuestas de Satanás, Dios es retratado como un mentiroso. Le dice: con que Dios os ha dicho, no moriréis, dice. Basada en la creencia que Dios era menos que de lo que parecía ser, Eva actuó independientemente de Dios, y tanto ella como su esposo desobedecieron a Dios comiendo del fruto prohibido. La visión errada de Dios está en la raíz de muchos pecados. Le dije a una persona, ¿en la semana tú convives con gente cristiana? ¿Lees tu Biblia? No. ¿Vas a la iglesia? No. Mira, uno de los problemas de eso es que como no tienes amistades cristianas, no lees la Biblia, no vas a la iglesia, entonces te vas asimilando a tus compañeros de trabajo. Vas pensando como ellos, vas hablando como ellos. Y me dice: tiene usted toda la razón. Así honestamente ya me empiezo a comportar como ellos, ya hablo como ellos. Pensar en los atributos, en las excelencias de Dios, incrementa nuestra adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es. Los atributos de Dios son una descripción de lo que Él es. Cuando Dios es adorado en la Biblia, cuando vemos cómo lo adoran en la Biblia, es adorado como una respuesta a los atributos que se observan y se conocen. Él es adorado como el único eterno, como el eterno único. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando nosotros no queremos hacer caso a este atributo de Dios, cerramos nuestros ojos y nuestro corazón a la Escritura, nos damos el permiso para hacer cosas que no convienen. Por eso los ateos dicen ser ateos, porque cuando sacan a Dios de la ecuación, entonces ellos se dan el permiso de hacer lo que quieran. Y no creo en Dios, no tengo un cargo de conciencia, aparentemente, pero tienen un gran peso sobre ellos de pecado y de maldad que no podrán lavar con nada, porque eso solamente se lava con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios enviado para redimir al mundo. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que tiene fe en Él como Salvador, se arrepiente de sus pecados, Dios lo salva. Es la razón por la que muchos depravados, es la razón por la que muchos homosexuales dicen que no creen en Dios. Porque si saco a Dios, pues tengo todo el permiso. Cuando yo he hablado con algunos cristianos que se han apartado y que han empezado a tener una vida mundana, ellos me dicen: pues mire, pastor, yo la verdad ya a veces como que dudo de Dios. Yo la verdad ya no sé si creer lo que dice la Escritura.
Y esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual entonces no es tanto contra demonios y espíritus, que los hay, pero la guerra espiritual es principalmente en la mente, es ideológica, es filosófica. Satanás lo sabe. Por eso él empieza a transmitir una idea distorsionada de quién es Dios. Cuando uno estudia la secuencia de los filósofos más importantes en la historia de la humanidad, uno se da cuenta que Satanás ha tenido que ver para que, cambiando la forma de pensar del hombre, entonces lo lleva por estilos de vida tan equivocados. Por eso la Biblia dice, derribando argumentos, ideas, filosofías huecas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se logra eso? Palabra de Dios, hermano. Lo que hay ahí en la mente y en el corazón se va a ver en los hechos. Es que no sé, no encuentro la salida, pastor. Aquí está la palabra de Dios, hermano. Aquí está. No le vayas a hacer como esos que le hacen a ver lo que tú me digas ahí. Nada, si no es un oráculo, no. Es que a mí sí me funcionó. Pues una vez que te funcionó, que coincidió con algo bueno que hiciste, no quiere decir que esa sea la regla. No, la Biblia nos ha dado, Señor, para que empieces a leer Juan capítulo 1, mañana el capítulo 2 y capítulo 3, y no te desligues de eso y puedas entender toda la línea de pensamiento, y la sabiduría de Dios pueda trasminarse a tu mente y a tu corazón, y estés enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Ustedes, hermanos, deben ser de aquellos que en el trabajo sus amigos les digan: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo resolver esta situación en la vida? Y tú deberías tener la respuesta. ¿Por qué? ¿Porque eres psicólogo? ¿Por qué? ¿Porque te has leído todos los libros de motivación que hay hoy de moda? ¿Por qué? Pues porque te has metido con la sabiduría vieja, hermanos, con la sabiduría antigua. ¿Cuándo se van a comparar esos librajos con este libro, hermano? El libro de los libros. El libro. Jamás. Pero tienes que conocer a Dios, tienes que conocer quién es Dios, tienes que conocer cómo actúa, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es Él. Me dice mi hijo: papá, ¿por qué esos dos hombres se están besando? Porque no conocen a Dios, hijo. No conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios verdaderamente, temblarían, tenían temor. Por eso se llama temor de Dios, respeto profundo por Él, y no se animarían a hacer eso, ni se acercarían a eso. Por eso es muy importante tener una conciencia, hermanos, todos los días de quién es el Dios. Cuando te levantas y abres tus ojos y decir: ¿quién es el Dios que te dio la vida? Cuando caminas, ¿quién es el Dios que te da la energía? Cuando te has librado de un problema, ¿quién es ese Dios que te ha librado? Al conocer el carácter de Dios, no solo nos instruimos en el motivo de nuestras oraciones, que deben estar de acuerdo a su carácter también las oraciones. Si conocemos a un Dios, no le vamos a pedir cosas. Me dice un hombre: ¿a poco podemos orar en la carne? Sí se puede orar en la carne. ¿Que no todas las oraciones así son buenas? No, hay oraciones que son en la carne. ¿Cómo es una oración en la carne? Ay, ¿a poco no has leído la Biblia? ¿No te acuerdas de uno que estaba orando y que decía: gracias Dios que no soy como este? ¿A poco era muy espiritual su oración? ¿A poco estaba orando en el Espíritu?
Estaba orando en la carne. Gracias Dios que no soy como este. Yo sí doy el diezmo, yo sí voy a la iglesia. Uy, Señor, te deberías de dar una felicitación por tener un hijo como yo. Pastor, ore por mi abuelita que murió hace 15 días. No, pues no conoce a Dios, señora, por eso me está pidiendo eso. Ay, ¿cómo no? Dios es poderoso y puede hacer ¿qué? Si ya Él dio una ley, dio su voluntad. Entonces tenemos que conocer quién es Dios, hermano. Por eso dice, un católico me dice, es que, ¿verdad que todos tenemos el mismo Dios? No, le digo no. No, ¿usted tiene otro Dios? Sí, muy diferente al de usted. Y me dice, ¿y por qué? Pues, bueno, ¿tú le prendiste la vela a la Virgen? Sí. ¿Tú le pides a la Virgen? Sí, sí, no, nuestra Madre Santísima, dice. Ah, pues entonces no tenemos el mismo Dios. Porque tú crees en un Dios que admite la idolatría, que le puedes orar, le puedes hacer rogativas a alguien más que no sea Dios. Y mi Dios es exclusivo. Él no es inclusivo en ese sentido. Él es exclusivo. La gloria solamente sea para Él. Vayan a los Salmos. Dios es el único que hace maravillas. No hay más. La salvación es de nuestro Dios. Entonces conocer a Dios, hermanos, ¿cómo no va a ser práctico? ¿Cómo no profundizar en el conocimiento de Dios va a ser algo práctico? Es de todos los días. No oramos a cualquiera, le oramos a alguien que oye nuestras oraciones y está deseando y es capaz de responderlas. Usted no sabe orar, porque hay gente que me dice, no sé orar, vaya a los salmos. Los salmos ahí nos enseñan a orar, a dirigirnos a Dios. Una vez fui a un retiro de jóvenes católico, para que no digan, no, es que el pastor nomás habla y no sabe, no se ha metido nunca en él. No, sí he ido. Y ahí está, en una hacienda y como 300 jóvenes, y se pone un muchacho ahí a hablar de Dios y dice, no, es que yo le dije a Chuy y le pedí a Chuy. ¿De quién estás hablando? ¿De Jesús? ¿El Señor Jesús? No sabes nada. No sabes quién es Él. No le puedes hablar de esa manera. Es irreverente. No sabes quién es. No, es que la confianza. No. Eso se llama irreverencia. Si quieres tener confianza, la palabra de Dios nos enseña cómo tener confianza con Él. ¿Cómo le vamos a hablar a Dios? ¿Abba qué? ¿Qué quiere decir eso? Papá, papito. Muy bien. Cuando nos enfocamos en los atributos de Dios, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva, la perspectiva de Dios. Cuando profundizamos en el conocimiento de Dios, nuestra idea del mundo y de las personas y de los temas de la vida, todo cambia porque es una nueva perspectiva. Nada cambiará en forma más radical nuestra forma de ver la vida y fíjese bien, nuestras circunstancias que tener el concepto adecuado de Dios. En el Salmo 73, Asaf confiesa que cuando comenzó a mirar la vida desde la perspectiva de Dios, vio las cosas bajo un espectro completamente diferente. Es que me quieren correr del trabajo. Vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Es que mi matrimonio está teniendo conflictos. Vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Cuando nuestro deseo es conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su naturaleza, le damos la bienvenida a aquellas circunstancias que facilitaron una relación más íntima con Dios. Estudiar los atributos de Dios, es decir, ver a Dios tal como Él es una experiencia que transforma la vida. Ver a Dios en su grandeza, en su gloria, ha transformado las vidas. Los grandes hombres de la Biblia fueron aquellos que sintieron pasión por conocer a Dios. Job, ¿se acuerda de Job? Sostenido por Dios, fue un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Pero Dios permitió una serie de desastres para afligir a Job a través de Satanás. Job fue aconsejado, entre comillas, por sus amigos, lo que solo le añadió más sufrimiento.
Job se estaba debilitando bajo el peso de sus aflicciones cuando Dios personalmente lo reprendió. Y fíjense cómo son las cosas, hermano. Cuando usted ve la experiencia de Job, que se le murieron los hijos, perdió toda su riqueza y su salud, Dios no le explicó por qué. Busquen el libro de Job a ver si hay un por qué. Dios no le explicó por qué él había permitido tanto sufrimiento, que el sufrimiento rompiera su vida. No le informó a Job que Satanás estaba involucrado de su propio propósito para todo lo que había sucedido. Lo único que Dios le dijo es que le recordó quién era Dios, quién era Él y algunos de sus atributos. Eso lo podemos ver bastante bien en el capítulo 38 al 41 de Job. Le recordó a Job su naturaleza finita. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Job, para disputar? Eres pequeño y te equivocas, eres falible. Pero Job se arrepintió. Ya no quiso saber por qué Dios estaba haciendo eso. Ya no necesitaba saberlo. Todo lo que necesitaba saber era que lo que estaba sucediendo era obra de Dios y que Dios, como Dios, quería y podía actuar como Él creyera mejor. Allá en el capítulo 42, escuche esto, dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿Sabía algo de Dios? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Decía Job: yo nomás había oído de ti, pero ahora, al pasar por este trance de sufrimiento, al pasar por esta experiencia que me ha llevado a tocar fondo, Señor, ahora yo te conozco quién eres. ¿Están entendiendo, hermanos? Algunos de ustedes pasarán por situaciones, por experiencias, por circunstancias que los retarán, que los harán sufrir, que será como un cuchillo atravesando su alma. Pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él tiene el propósito de que tú, como su hijo, vuelvas a Él, concentres tu atención, toda tu devoción a Él, para que sigas conociendo, para que aprendas a conocerlo realmente como Él quiere ser conocido. De la misma forma, Moisés cambió radicalmente como resultado de ir conociendo a Dios cada vez, de conocer sus atributos. Si vemos la secuencia de eventos en la vida de Moisés, vemos cómo Moisés cambia. Conoció a alguien, ese era Dios. La zarza no se consumía, hablaba de poder, de eternidad. Empezó a conocer a Dios, habló de santidad, quítate las sandalias. Y luego cuando le dijo: tú irás a liberar a mi pueblo. No, Señor, yo no puedo ir. Es que tú no sabes quién te está hablando todavía, no me conoces. Si me conocieras, irías con toda seguridad. Pero ¿quién les voy a decir que me manda? Le dice: yo soy te envía. Dile que yo soy te envía. Y yo te voy a hacer que conozcas quién soy yo. Y voy a sacar con mano poderosa a mi pueblo de Egipto, porque tengo un propósito: que todos en todas las naciones conozcan quién es el Dios verdadero.
Y Moisés, aún con sus objeciones, va y obedece al Señor, y en el proceso está conociendo a Dios. Y luego el Señor lo lleva por el desierto, y el Señor le da sus tablas de la ley, y Moisés es el único junto con Aarón que puede ir al monte. Y cuando regresa, los hombres no quieren acercarse. Moisés llegó entonces a tener una comunión tal con Dios que se dice que ningún ser humano tuvo la oportunidad, ha tenido la comunión con Dios como Moisés, porque dice que él hablaba y Dios le respondía, y él hablaba y platicaba, y su voz audible, y Dios hablaba con él cara a cara. Dice, podían interactuar y tenían una comunión, un compañerismo tan especial, que entonces ese Moisés que fue a ver la zarza y que no conocía a Dios, después de tener tanta comunión, dijo: quiero conocer más de ti. Y allá en Éxodo 33, muy diferente de Éxodo 3 a Éxodo 33, porque en Éxodo 33 Moisés se quiere pasar de listo en esa comunión y le dice: Dios, muéstrame tu gloria. Uno podría decir: Moisés, ¿no te es suficiente que platiques con Dios? Dice él: muéstrame tu gloria, Señor. Y le dice Dios: hasta ahí, Moisés, no podrás ver mi gloria, porque no hay hombre que me vea y viva. Lo que podrá suceder es que yo pasaré y te voy a poner en la hendidura de la peña, y ahí te cubriré y te guardaré, y acaso lo que podrás ver serán mis espaldas, un resplandor. Hermanos, cuando el hombre conoce al Dios verdadero, ya no quiere, cuando lo conoce de verdad, ya no quiere dejar de conocerlo. Si ya te entró el hastío, si ya te entró el aburrimiento por las cosas santas, piensa, probablemente no le has conocido en verdad y estás engañado. Y hay gente que puede vivir engañado en la iglesia. Si no conocemos a Dios íntimamente, fíjense bien lo que voy a decir, hermano. Si no conocemos a Dios íntimamente, estaremos alejados de Dios y finalmente llegaremos a la idolatría, creando un Dios a nuestro gusto. Quiero animarlos a conocer a Dios, conocer cuáles son sus caminos, cuál es su carácter, y dejar de ser espectadores y meternos a adorar a Dios, a servirle a Dios, al Dios Todopoderoso.